va a ser Matsukatos, de su libro El Estado Emprendedor, pero esa va a ser, digamos, una primera parte, digamos, magistral, pero luego, pues, les propongo, pues, que activen la conversación con Federico. Entonces, Patricio, ya estamos grabando. Sí, por eso. Muchas gracias, Patricio. Entonces, no, miren, uno habitualmente, pues en estos asuntos, cuando tiene a un invitado importante, no sé, lee una biografía, se va a buscarla por allí, en Google y demás. Pero yo no quiero hacer eso con Federico, porque es una persona que conozco hace muchos años, y quiero presentarlo así, muy informalmente. Federico Hoyos es una persona joven que nació en Manizales. Si no estoy mal, Federico, me corregís pues luego si cometo alguna barbaridad. No, nací en Medellín, pero sí estudié en Manizales en mi colegio. Sí. Esa era la duda, esa era la duda. Él llegó aquí a Medellín de Manizales, por eso tenía la confusión. Pues bueno, resulta que Federico Hoyos es politólogo de la Universidad de AFIT. Ustedes saben pues que esa es la escuela pues de la que yo estoy al frente en este momento. Y de hecho cuando Federico era estudiante, pues yo estaba al frente de ese pregrado. Coincidimos por allá en algún curso, recuerdo bien, de gobierno local, en el que hacíamos visitas por digamos, las comunas de Medellín. Y siempre, desde entonces, siempre se ha mostrado una persona muy inquieta, pero sobre todo una persona muy inquieta por esto que en la maestría de la gerencia social para nosotros es supremamente importante. Recuerden que el lunes hablábamos de la centralidad de las personas. Y créanme que con Federico, por allá desde muy pequeño en ciencias políticas, hemos como compartido ese afán por ubicar a las personas en el centro, a ponerlas en el centro de nuestra actividad personal y pues sobre todo de nuestra actividad profesional, sea académica como hoy tenemos aquí a Federico el académico, pero pues sobre todo su trabajo ha sido en el ámbito público. Entonces, Federico también en la Universidad de AFIT realizó la maestría en gobierno y políticas públicas. Allí tuve la oportunidad de acompañarlo en su trabajo de grado, un trabajo muy interesante de temas que de hecho también vamos a ver aquí, yo creo que por allá el sábado. Hemos hablado a lo largo de la semana, recuerdan cuando hablamos de categorías analíticas, por ejemplo, el papel de la confianza y la cooperación. Allí en particular hay un tema de cultura ciudadana que a Federico le ha interesado y ese fue su trabajo de grado y de hecho tiene por ahí una publicación, un libro que la alcaldía de Medellín está por publicar. Digamos, ya salió el libro físico, pero ahorita va a salir la versión digital. En cuanto salga, prometo que se las comparto. Allí escribimos tanto Federico como yo alrededor de esto. En el fondo, si me preguntan, creo que nos une también conceptualmente la pregunta por la confianza. Y que en un ambiente que me parece que vale la pena abordar, un ambiente de desafección política, que es un fenómeno igual en Perú, igual en Colombia, yo diría que en toda América Latina, el fenómeno de la desafección política, digamos, de desconfianza en las instituciones públicas, en el gobierno, no sé, en el Congreso, pues es un fenómeno real, un fenómeno que viene creciendo a lo largo del siglo XXI. Y pues una clave de respuesta es esa, la pregunta por la confianza, cómo construir confianza. Recuerden que yo les voy a hablar de eso y por allá el viernes, el sábado, anticipo incluso como con esta pregunta un poco de economista. Y es posible medir la confianza y vamos a ver que sí, que es posible, pero sobre todo no para quedarnos con un número, con un dato, sino pues como lo que ha hecho Federico, digamos también a lo largo de su trayectoria, no solo estudiarla, sino poner manos a la obra para activar esas redes que se basan en la confianza entre sector público. Hoy día, Federico está, digamos, trabajando con el gobierno del presidente Iván Duque al frente de una consejería para las regiones, una consejería presidencial, y justamente ese es el rol de Federico. Así que usted lo van a escuchar ahorita teóricamente, pero digamos que tiene como toda la experiencia, a pesar de su juventud, en esto de construir lazos, de tender puentes entre lo que a mi modo de ver en este curso de gobernanza y organizaciones sociales está de fondo.
tender puentes entre sector público, sector privado y tercer sector. Bien, se me olvidaba decirlo, es que es eso, como la presentación es informal, pues Federico fue representante, congresista en nuestro país, y justamente de esa experiencia como congresista, esto, como siempre ha tenido su vena académica, de allí salió un libro, que fue el libro que le recomendé, que a lo mejor pues no han tenido ocasión de leer, pero vale la pena que le peguen una ojeadita, está por allí en internet, Sin miedo al cambio. Y con esto termino la presentación, porque Federico, ha sido esta también como una, digamos, cuestión que hemos tenido en las conversaciones de estas noches, nuestra pregunta por el cambio social, que de hecho Federico lo hemos conversado alrededor de esta cambio social impostergable. Ese, digamos, es un punto que nos une, y que entonces, Federico, yo creo que estos conceptos alrededor de la innovación en el sector público, del Estado emprendedor, pues conectan perfectamente. Yo diría, como con esa base, llamémosle como ese fundamento en la confianza, en la construcción de confianza y tal, para promover, para obtener ese cambio social que necesitamos, en particular en estos días apremiantes, que las demandas sociales van creciendo y que la economía sigue al ralentí y demás. Así que, Federico, sin más, ya siendo las 7 de la noche, pues yo te dejo la palabra. Es un gusto de verdad tenerte acá. Entonces te dejo aquí con nuestros amigos peruanos. Federico, bienvenido. Bueno, profe, muchas gracias. Muy honrado de estar aquí, de nuevamente encontrarnos en la academia. Usted y yo, que ha sido mi profesor desde pregrado, director de tesis de maestría y un amigo de muchos años. Gracias por esta invitación, por el honor de poder hablar esta noche, además con una audiencia internacional, hermanos nuestros del Perú. Primero yo los saludo a todos muy especialmente. Mi nombre es Federico Hoyos, soy politólogo de AFIT, realicé mi maestría en Gobierno y Política Pública. Adolfo Eslava fue mi director de tesis. Como el profesor Eslava menciona, hice mi tesis sobre cultura ciudadana, que es un concepto bastante mencionado en Colombia, gracias a que fue Antanas Mocus, un exalcalde de la ciudad de Bogotá, quien promovió este concepto, y yo me quise ocupar de él porque yo he dictado clases de pregrado y me he dado cuenta que uno a veces repite términos o repite conceptos, pero no tiene la menor idea de qué significan. Entonces, cultura ciudadana es uno de esos términos o conceptos de los que todo el mundo habla. Y suena inteligentísimo hablar de cultura ciudadana. Y la gente suena cultísima cuando habla de cultura ciudadana. Y los políticos hablan de cultura ciudadana, y los académicos hablan de cultura ciudadana, y la gente que no es ni académica ni política habla de cultura ciudadana. Y cuando uno le pregunta qué es cultura ciudadana a una persona, la gente se queda como, no sabe definir. Entonces yo dije, quiero hacer una definición, que es entender bien qué es cultura ciudadana, y quiero saber si esto es una política pública, o esto es un concepto teórico, o esto ha sido una decisión de gobierno. Y digamos, crucé el concepto de cultura ciudadana con algo que se llama la cultura metro, que es la manera como la gente se comporta al interior del metro de Medellín, la ciudad donde nací, de donde soy, y, y que tiene como una buena fama de que la gente se comporta ahí. Les cuento todo esto un poquito porque es como un background académico que de pronto puede ser útil más adelante en nuestra discusión. Fui congresista 4 años, del 2014 al 2018, uno de los congresistas más jóvenes del país, y uno de mis grandes temas en el Congreso fue la innovación, precisamente. Esa sed por entender también qué es la innovación, y no simplemente por repetir como un concepto ahí manido que es gaseoso. Y presenté un proyecto de ley para promover la innovación en Colombia. Es un proyecto de ley que sigue en trámite. Puede que algún día se convierta en ley o no, pero ahí lo presenté, y ahí traté un poco de incluir en la agenda pública del Congreso el concepto de innovación, que estoy convencido es muy, muy importante. Posteriormente, serví como embajador de Colombia en Canadá. En Canadá estuve el año 2018 al año 2020, hasta este año. Regresé hace 4 meses al país para servir ahora como consejero político y consejero para las regiones del presidente de la República. Yo trabajo con el presidente, y mis roles son básicamente mantener una relación fluida con los gobiernos locales, hacer seguimiento a los compromisos del presidente y del gobierno nacional en cada región de Colombia, y, y pues brindar consejo al presidente en el manejo de esto. Es un trabajo muy interesante porque es politécnico.
Es un trabajo político, de relacionamiento político, de entendimiento político, de manejo político, pero también tiene un componente técnico porque es el seguimiento de los proyectos del gobierno en cada uno de los 32 departamentos de Colombia. Estoy casado, tengo 2 hijos, tengo un perro y mis temas favoritos son, diría, el cambio social, como el profesor Adolfo lo mencionaba. Esa es quizás de una de mis inquietudes más grandes y mi afán por generar eh, dejar una huella o promover el cambio social en Colombia al menos. Y ya temas puntuales como el cambio climático, la promoción de la innovación y la adaptación de la innovación, la teoría política en general, son temas que me gustan muchísimo. Entonces, pues hoy es un gusto realmente poder hablar de Mariana Mazzucato y del Estado emprendedor. Trataré de ser lo más entretenido posible. Sé que es una hora difícil, sé que es un momento difícil. Muchos de ustedes llevan encerrados meses. Yo más o menos, no tan encerrado porque me toca salir a trabajar todos los días, pero sé que están cansados de Zoom y de las pantallas y de Teams y de todas estas aplicaciones. Entonces, pues, sin más preámbulo, lo que les propongo a ustedes es que eh, tengamos una sesión teórica que trataré de que sea muy entretenida, si se quiere, al principio, y posteriormente podemos tener ya una conversación en donde yo les pueda preguntar cosas a ustedes, ustedes a mí, y entrar un poco más en la práctica. Les agradecería mucho si alguien me confirma que están viendo la presentación, si se ve completa, por favor. De pronto, alguien que esté conectado que me diga si ven la presentación en pantalla, solo para Sí, asegurarme. Sí, la estamos viendo, Fede. bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, la estamos viendo. Entonces, excelente, excelente. Me encanta oír el acento peruano. Conozco Lima y no veo la hora de volver. Qué gran país, tantas cosas que nos unen históricamente, hombre. Bueno, entonces, bueno, este curso se llama Gobernanza y Organizaciones Sociales. Esto es conjunto entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de AFIT. Y, como saben, yo me llamo Federico. Por favor, el profesor Eslava fue muy amable diciéndome profesor y tal. Por favor, díganme Federico de la manera más cercana posible, por favor. Entonces, déjenme aquí hablar brevemente y decir unos 4 bullets sobre la autora, Mariana Mazzucato, economista que se ha dedicado a explorar la economía heterodoxa, es decir, digamos, casi que la innovación económica, si se pudiera poner de alguna manera. Profesora del University College de Londres, fundadora y directora de algo muy interesante. Yo realmente había leído a Mariana, pero no sabía que era la fundadora del Instituto Público para la Innovación y Propósito Público, cuyo objetivo, ahí lo puse entre comillas, es reimaginar el valor de lo público, que básicamente es lo que dice este texto, El Estado Emprendedor, del cual hablaremos hoy. Y es miembro del Comité para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, esta es Mariana Mazzucato. La recomiendo mucho en Twitter. Si tienen Twitter, es una muy buena persona para seguir. Yo la sigo con mucho interés. Y arranco aquí con la portada del libro. Me encanta lo que dijo este profesor de la Universidad de Harvard. Ustedes saben que hay un dicho, no recuerdo de quién es, una frase que es, una idea a la que le llega su tiempo es imparable. Y me pareció muy contundente la crítica que este profesor de Harvard hace del libro, porque dice, a este libro le ha llegado su tiempo. Entonces este es un libro de esos como que realmente pueden generar cambio social. Y yo comparto esa tesis. Yo creo que este es un libro que sí puede generar cambio social si se lee juiciosamente, pero más que leer, si se aplica, porque parte de algo que para mí es fundamental. Y más adelante quiero recomendar un texto que publiqué recientemente aquí en en el periódico Nacional, que se llama, ¿cómo se llama el artículo? Se llama Abandonar las viejas ideas. Entonces, a mí uno de los temas que más me interesa y por donde yo creo que empieza definitivamente el cambio es por aquí, el cambio mental. Cuando se tiene un cambio mental sobre un concepto, sobre una idea, sobre una noción de algo, ahí es realmente donde empieza el cambio. Y este libro lo que invita es a esto, a que haya un cambio en la manera como entendemos el Estado, como nos referimos al Estado y como entendemos los propósitos y objetivos del Estado. Entonces, por favor, como decimos aquí en Colombia, coloquialmente, párenle bolas o pónganle cuidado a esta portada,
a ese león que ven ahí y a ese gatico, porque más adelante vamos a hablar de ese león y de ese gatico en la discusión que tendremos en la segunda parte de la sesión, que yo les propongo, y por favor, profesor Adolfo, regáñeme o corríjame. Yo pretendo hablar una hora y pretendo tener 15, 20 minutos no sé, de un break ahí para que se tomen algo y luego tener una conversación por ojalá otra hora. ¿Eso estaría bien con ustedes? Eso está bien. Sí, así hemos funcionado en estos días. Una primera hora magistral, Perfecto. break, tal vez incluso 20, media hora, y luego la otra hora magistral, y que se pueda alargar un poquito, pues si la discusión así lo permite. Para ser heterodoxo, yo les invito a que la segunda parte de de la conversación se sirvan un vino, una cerveza, un café o un Está pisco bien. y así podemos tener una discusión más animada. Yo procuraré servirme también algo para tomar. Entonces, el león y el gato para iniciar. Y esta primera pregunta, que más adelante la vamos a discutir, es cómo se imaginan el Estado. Entonces, hay 3 segundos de ustedes cómo se imaginan el Estado. O sea, les preguntan, examen de ingreso a la teoría introducción a la teoría política. ¿Cómo se imagina el Estado? Deme la foto del Estado que usted se imagina. ¿Cómo se le imagina a usted que está escuchando en este momento? Por eso dejé la pantalla en blanco. Ahora que usted ya se está imaginando el Estado, que seguramente ya se le vino una imagen a la cabeza, déjeme, yo propongo dos imágenes y más adelante ustedes me van diciendo si se imaginaron esto o tuvieron una imagen diferente. La primera, pues, el Leviatán de Hobbes, la portada del Leviatán de Hobbes, que lo hemos visto. En ciencia política lo vemos desde el primer hasta el último semestre y ha sido como, así como en las iglesias cuando pintan a Dios, que pintan a un señor con barba y con un cetro en la mano, pues esa es como la imagen del Estado también, como esa figura y que digamos, se ha posicionado bien a lo largo de los años. Una segunda imagen del Estado, por lo menos del Estado que yo me imagino. Vamos a ver si comparten ustedes conmigo esta segunda imagen. Es esta. Puse el Capitolio de Estados Unidos, pero no quiero referirme que sea el Capitolio, sino simplemente edificios grandes, grecorromanos, con un cierto tipo de arquitectura determinada, imponentes, majestuosos, pónganle la descripción que quieran, pero ese es el estado que yo me imagino, el estado de Hobbes, Leviatán, o la arquitectura grecorromana imponente que rompe el paisaje de las ciudades. Ese es el estado que yo me imagino. Más adelante ustedes me dirán cómo se imaginan el estado. Pero permítame, les hago otra pregunta simplemente aquí para animar la discusión o para animar la discusión de más adelante. El estado es una cosa, pero ¿cómo se imaginan ustedes a los políticos? Usted le dicen un político. ¿Qué significa? ¿Cómo se lo imagina? Ahorita me cuentan cómo se lo imagina. Empecemos acá con esta parte un poco teórica y vamos a ir poniendo, yo trato de hacer teorías, ejemplos más entretenidos para ir dando como una mezcla de temas y de imágenes. Entonces, primero, una primera invitación de Mariana Mazzucato es cuestionar el rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? Los estados, el Estado peruano, el Estado colombiano, el Estado argentino, ¿qué debe hacer el Estado? Y el texto empieza con una cita que me gustó, que dice, nuestra inhabilidad es discursiva, simplemente hemos olvidado cómo hablar de las cosas. Y me gustó esta cita porque en el artículo reciente que escribí, yo cito a Keynes, donde él decía, la dificultad no estriba en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. Encontré como una semejanza. Y es, insisto, en el cambio mental primero. Antes que el cambio social, el cambio mental. ¿Cómo nos dirigimos frente a los temas? ¿Cómo discutimos frente a los temas? ¿Será que tenemos ya unos modelos mentales tan estrictos, tan cerrados, que no somos capaces de salirnos para ver otras posibilidades cuando hablamos de temas públicos? ¿Será que el problema no es que haya nuevas ideas, sino que tenemos como unas eh, predisposiciones, si se quiere, tenemos unos paradigmas antiguos, si se quiere, sobre algunos temas que no permiten que vayamos más allá y podamos pensar en diferentes salidas, en diferentes roles del Estado, en diferentes políticas públicas que puedan generar un cambio social más acelerado? Entonces, hay una primera invitación de Mariana Mazzucato y de un alumno de ella, que soy yo, es
escapemos de las viejas ideas y escapemos de la inhabilidad discursiva. Hablemos de las cosas de una manera diferente, de una manera más abierta, de una manera donde sea posible realmente generar un cambio. Y esta frase, pues, eso es como de esas frases que son vigentes mientras uno la va leyendo. Esta la escribió en 2013 Mariana Mazzucato. Nunca antes había sido tan importante cuestionar el rol del Estado. Esa frase parece que hubiera sido escrita hace 24 horas, en medio de la pandemia. ¿Cuál es el rol del Estado hoy? El Estado peruano hoy, en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que debía hacer para atender la pandemia? ¿Cuál es el rol del Estado colombiano hoy para atender lo que ocurre en el departamento de Antioquia, para atender lo que ocurre en el departamento del Chocó, para atender lo que ocurre en el departamento de La Guajira al norte de Colombia o en Nariño al sur de Colombia con nuestros vecinos ecuatorianos? El Estado es netamente un administrador, el Estado es simplemente una entidad abstracta que otorga subsidios en este momento y ayudas sociales. El Estado simplemente es un mecanismo gigante que lo que hace es generar regulaciones, tomar medidas para enfrentar una crisis global como la que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Y por qué el Estado, el de ustedes, en el que ustedes, digamos, el rol del país, del Estado en el país que ustedes viven y el mío, por qué se limita a ciertos temas y por qué no va más allá? ¿O por qué va tan allá y no va un poco menos? No estoy diciendo que tenga que hacer más o que tenga que hacer menos, sino por qué hace lo que hace. Esa es una pregunta. ¿Por qué el Estado hace lo que hace en este momento? Pero no únicamente habla Matsukato del Estado como este ente del cual tenemos que cambiar una concepción, sino que ella también se refiere al sector privado, al sector empresarial. Yo sé que muchos de ustedes hacen parte del sector empresarial y por lo menos yo por mi parte, yo no soy empresario. Bueno, soy microempresario, tengo un pequeño emprendimiento con los amigos, pero mi vocación es pública y sí trabajo muy de la mano con el sector empresarial. Creo en la sinergia, en la sinergia entre el sector público y el sector privado. Entonces lo que Matsukato dice es que el sector privado, la empresa privada, es aceptada, entendida, vista como una gran fuerza innovadora, la que es capaz de hacer los grandes cambios, de producir valga la redundancia, de generar los nuevos productos que cambian nuestras vidas, el iPhone, el Fitbit, los zapatos con tales condiciones, la ropa con tales otras condiciones, las gafas así, las gafas asá. Mientras que el Estado es una entidad ahí gigante que se va dejando llevar de la inercia que el sector privado muchas veces va marcando. Entonces, ella propone es como la manera tradicional de entender al Estado, por lo menos en lo que vamos a relacionar con innovación, es que el sector privado le pone el ritmo al Estado y el Estado es el que se debe ir acomodando a los pasos del sector privado. Y una pregunta incluso la voy a anotar ahorita para nuestra discusión. Esta la dejo como pregunta abierta ahorita para nuestra tertulia, si se quiere. Si ha reemplazado el Estado el sector privado. El sector privado, perdón, ha reemplazado el Estado. ¿Lo ha reemplazado? ¿Será que el sector privado está haciendo cosas que el Estado debería estar haciendo? ¿Será que el sector privado está llenando vacíos que el Estado debería llenar? Y vuelvo al bullet previo, y es con la llegada de plataformas tecnológicas como Uber. Perdónenme que ponga algunos ejemplos puntuales como Uber o o como, eh, o como estas plataformas de domicilios que están tan de moda en este momento. Aquí en Colombia se llaman Rappi, no sé cómo se llama en Perú, la plataforma de domicilios que están, digamos, tan vigentes en este momento. Ellas son las que le generan al Estado como un cuestionamiento de, bueno, ¿cómo regulamos esto? ¿Qué normas le ponemos? ¿Cómo lo atendemos? Entonces es como que estas innovaciones, estas empresas, hacen que el Estado reaccione. Y Matsukato más adelante vamos a ver que lo que dice es al contrario. Es el Estado el que debería poner un poco el ritmo y no debe ser la empresa privada la que le ponga el ritmo al Estado. Última diapositiva gruesa antes de entrar en un tema un poquito más amable. Dice también la autora del texto que el Estado emprendedor, como se titula el libro, busca cambiar la manera como hablamos y pensamos del rol del Estado, eh, desmantelando historias ideológicas e imágenes que separan la evidencia de la ficción.
otra imagen del Estado que pudo haber llegado a sus mentes, así como les hice la primera pregunta donde presenté el Leviatán de Hobbes o el Capitolio de Estados Unidos, puede ser una imagen típica del Estado totalitario, del Estado soviético, del Estado alemán de la Segunda Guerra Mundial, en donde yo creo que la palabra Estado ha ido adquiriendo históricamente una carga ideológica, en donde lo relacionamos con ciertas imágenes, con ciertas historias, con ciertas eh, narrativas que dice Mariana Mazzucato, nuevamente esto está para que lo discutamos más adelante, no necesariamente es la realidad, no necesariamente la evidencia prueba que esto sea el Estado o que el Estado se limite a hacer esto. Y adicionalmente dice Mariana Mazzucato que aunque el rol del Estado no es la innovación, o sea, el Estado no está, no, el propósito del Estado, el objetivo del Estado no nació para ser un motor de la innovación. La realidad, o por lo menos la evidencia, indica que el Estado sí ha jugado un papel fundamental en la innovación y en el emprendimiento de las sociedades. Segunda pregunta para que lo hablemos más adelante. ¿Podría haber innovación sin el Estado? ¿Podría haber innovación sin la existencia del Estado, sin un Estado fuerte, sin un Estado que genere unos parámetros o que genere por lo menos unas instituciones o unas reglas de juego? Lo dejo para la discusión más adelante. Y también, discúlpenme, hago aquí un paréntesis. Yo no me voy a demorar más de lo que me tengo que demorar. Si aquí termino antes, pues termino antes, tenemos un break antes y seguimos lo otro. Simplemente quería decir eso porque aquí no se trata pues de hablar por hablar. Y nuevamente lo que ella dice es, reimaginémonos qué puede, primero, qué puede, hasta dónde puede llegar, y segundo, cuál es el deber ser del Estado en la actualidad. Cuando yo entro en este debate con amigos, bien sea en la política aquí nacional o en la academia, y con ustedes lo propongo es la creación del Estado, pues es antigua, los propósitos del Estado, cuando el Estado nace hace, no quiero decir una fecha exacta para no ser impreciso, hace X número de años, nace con unos objetivos de proveer justicia, proveer seguridad, proveer un orden social para que la gente pueda vivir bien. Y digamos, eso puede que se mantenga vigente, pero en la medida que la sociedad va avanzando, que se van desarrollando instituciones, que la sociedad va teniendo necesidades diferentes, como mencionaba al principio el profesor Adolfo Eslava, la pregunta es si el Estado debe estar como impávido y se debe quedar quieto frente a estos cambios, o si el Estado también se debe ir adaptando. Entonces, ¿será que el rol del Estado de la Segunda Guerra Mundial es el mismo rol del Estado de la pandemia del coronavirus? ¿Cuál es el papel, cuál es el nuevo papel del Estado, si podemos hablar de un nuevo papel del Estado? Y una invitación, pues yo me la tomo muy personal, porque me encanta la política y la política pública. Pues ojalá ustedes también la asuman como tal, es como esa obligación para lo que nos interesa esto, o ese deber ético, si se quiere, de reimaginarnos el papel del Estado y no simplemente go with the flow histórico de lo que el Estado ha hecho hasta ahora, o el papel que ha jugado hasta ahora. Y déjenme aquí porque pongo esta imagen. Yo soy fan total de las imágenes cliché. O sea, me encanta la manera, como muchas veces se simplifica una realidad social en una imagen cliché. Y yo creo que esta es de las imágenes más clichés que se puede encontrar cuando uno habla de, imagínense que es un emprendedor o dibújenme un emprendedor. Entonces el emprendedor es esa mujer cool o ese hombre joven o mayor cool que, bueno, este tiene corbata, uno de los que tiene ahí en la imagen, pero el emprendedor, el paradigma del emprendedor de Silicon Valley es como Mark Zuckerberg, de tenis, de jeans, despreocupado, o la mujer que tiene su café en la mano y que ponen post-its en un ventanal y que rayan con marcadores de colores y se inventan ahí teorías y ahí hacen la próxima gran aplicación que le va a cambiar el relacionamiento social a las personas o que va a proveer algún servicio que todos queremos. Ese es el cliché del emprendedor. Entonces el emprendedor se volvió una moda. Entonces se ponen de moda las palabras en inglés entrepreneurship, entrepreneurism,
Y en Colombia igual, y en Colombia no, perdón, y en América Latina también emprendedor, emprendimiento, emprendimiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanme que yo soy respetuoso de la tendencia. De lo que digamos procuro cuestionar aquí, basado en el texto, es de la imagen tradicional que se ha creado del emprendedor. ¿Quién dijo que el emprendedor es una imagen o que hace algo determinado? Y de esa misma manera como se crea como una especie de trend, de moda sobre el emprendimiento, entonces el Estado también entra en la dinámica en donde dice, no, es que el Estado también tiene que hacer parte de este emprendimiento, el emprendimiento político, el emprendimiento de la política pública. Pero el emprendimiento va mucho más allá, va muchísimo más allá de simplemente una imagen o una moda o una preconcepción, si se quiere, frente a este concepto. Es importante el emprendimiento, es importante que exista un Estado emprendedor, pero el Estado emprendedor y el emprendimiento no puede caer en un cliché y no puede caer en un lugar común y tiene que ser mucho más allá de lo que se ha ido poniendo de moda. Entonces, un Estado emprendedor, con esto digamos profundizo más en el concepto, no es el Estado que tiene edificios super cool, donde contratan los mejores arquitectos de Lima o de Bogotá o de París para generar edificios disruptivos, blancos, con grandes tableros y ventanales para que la gente escriba. Ese no es el Estado emprendedor. El Estado emprendedor no se limita a un edificio, no se limita a la arquitectura, no se limita a un logo, no se limita a un copy interesante publicitario, sino que el Estado emprendedor es mucho más que simplemente la imagen de querer ser emprendedor. Entonces, ¿por qué emprendedor y por qué la importancia de que el Estado sea emprendedor? Como dice la autora del texto, lo primero ya hace una reflexión alrededor del emprendimiento y de la innovación. Así como yo les decía que cuando les hablaba un poco de mi tesis de grado sobre la cultura ciudadana, en donde yo les decía que mucha gente de la cultura ciudadana en mi país, al menos en mi país, pero cuando usted le pregunta a una persona de esas, ¿qué es cultura ciudadana? Defíname qué es cultura ciudadana y cuál es la importancia de la cultura ciudadana. Se vuelve un poco más complejo de hacer. Yo con la palabra innovación tengo una aproximación semejante y es, innovación es una de esas palabras que se volvió sexy. Innovación social, innovación política, innovación empresarial, innovación. Pero, ¿qué es innovación? ¿Cuál es la importancia de la innovación? Hace poco que tuve una charla con emprendedores y empresarios colombianos para pensar un poco en la Colombia después del coronavirus. Uno de estos empresarios, más emprendedor que empresario, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me decía, cuando se habla de innovación, la gente tiende a relacionar la innovación, así como estas imágenes mentales de los post-its, con que la innovación es tecnológica, que la innovación es una oficina sin paredes donde la gente está programando aplicaciones. Y eso puede ser una innovación, pues hay 1000 aplicaciones así. Pero la innovación no se limita a la tecnología. La innovación puede ser un pequeño cambio en un proceso para producir zapatos. La innovación puede ser un cambio en un proceso de un sistema político para obtener mejores resultados, para hacer más eficiente el servicio a la ciudadanía. La innovación no se limita a la tecnología. La innovación puede ser tecnológica, pero no necesariamente tiene que ser tecnológica. Y es muy importante tener como esa aproximación holística de la innovación. Pero entonces dice la autora, volviendo al texto, que quienes innovan, quienes tienen el coraje, la valentía para innovar, usualmente fallan y por eso se llama innovación. Si ustedes me permiten, en la medida que yo voy hablando en conferencias y en charlas a las que me invitan, me gusta mucho recomendar libros y películas. Y yo que soy un geek de la innovación, que le encanta hablar de innovación, que le encanta aprender de innovación, que le encanta discutir sobre innovación, para mí, para Federico Hoyos, la película que, en mi opinión, de lo que yo he visto, mejor describe lo que es innovación es Bohemian Rhapsody. No sé cómo se llama en español, si alguien me ayuda ahorita. La de Freddie Mercury, la película de Freddie Mercury y la historia de Queen. Me parece que esa es una película que narra y demuestra lo que es la innovación. Unos tipos que rompen el esquema del rock del momento y empiezan y le meten ópera y luego le meten otro género y luego hacen una mezcla de géneros para lograr una cosa que en su momento fue
absolutamente incomprendida, pero que años después se convirtieron en las canciones más sonadas del mundo y que hoy, en el siglo XXI, en media pandemia del coronavirus, la seguimos poniendo con nuestros amigos en nuestras casas o con nuestras familias un fin de semana. Entonces, para mí esa película describe muy bien lo que es la innovación. Y la película, para quienes la han visto, saben que tuvo Freddie Mercury y su banda tuvieron fracasos grandes antes de haber llegado a donde llegaron. Eso simplemente como un paréntesis, porque creo que eso describe lo que es innovación. Atreverse a hacer algo diferente, mezclando diferentes procesos, géneros, ideas, para obtener un resultado diferente y más exitoso frente a algo, bien sea musical, tecnológico, en política pública, en procesos sociales, etc. Entonces, quienes no la han visto, los invito, y luego, ahorita en la segunda parte, podemos discutir un poquito sobre Bohemian Rhapsody, quienes la han visto, y me cuentan si yo estoy loco al decir semejante estupidez o no. También dice la autora del texto, Mariana Mazzucato, que para innovar se debe estar un poco loco, para atreverse a innovar se debe estar un poco loco, porque el costo de la innovación puede ser muchísimo mayor al retorno, muchísimo mayor al retorno. Déjenme les pongo un ejemplo de mi tierra. Y ahorita me cuentan si en Perú pasa lo mismo, no lo tengo claro. Buena parte de las rentas departamentales de nuestros departamentos provienen una parte importante provienen de las fábricas de licores, las fábricas que hacen trago. Y estas fábricas aquí tienen unos monopolios. Si algunos de ustedes han venido a Colombia, no sé si han tomado aguardiente o ron, el ron colombiano y el aguardiente colombiano, especialmente el aguardiente es especialmente como se dice, característico de Colombia y es lo que se toma acá, lo que se toma y lo toma el empresario rico, lo toma la persona de menos recursos, lo toma el estudiante, la bebida que toma todo el mundo. No sé si sea como el pisco de ustedes. Perdónenme la ignorancia, si estoy haciendo una comparación absolutamente ridícula, pero el aguardiente en Colombia es eso, es una bebida que toda la sociedad la usa para divertirse y para socializar. Entonces, la empresa de licores de Antioquia, que es, diría yo, me excusa algún colombiano, diría yo la más importante del país, la más simbólica al menos, o la que tiene el mejor branding, por lo menos del aguardiente, el aguardiente antioqueño, se puso a innovar. Entonces tuvo la valentía de innovar y de innovar con el aguardiente, con la bebida nacional, con la bebida que toma todo el mundo, con la bebida que ameniza las fiestas, con la que la gente llora, con la que la gente ríe. Se pusieron a innovar con el aguardiente, a crear un tipo de aguardiente diferente, porque creyeron que era lo que había que hacer. Y crearon un aguardiente como tipo Smirnoff Ice, como unas botellas pequeñas de aguardiente saborizadas. Entonces era aguardiente, creo que se llamaba aguardiente Ice, además, no muy creativo. Era aguardiente con sabor a cereza, y aguardiente con sabor a manzana verde, y aguardiente con una cantidad de sabores de frutas de moda, frutos rojos, aguardiente con frutos rojos. Y entonces el aguardiente Ice se debía tomar frío, helado, y ponían en los comerciales ponían a gente joven bailando alrededor de una piscina y tomando eso. Bueno, resulta que fue el fracaso más impresionante haber invertido no únicamente en la nueva bebida, en la desnaturalización de la bebida nacional, en la publicidad, en todos los costos que tuvieron, pero bueno, innovaron con un fracaso. Y eso es lo que dice Mariana Mazzucato. Puede costar mucho más el costo de la innovación que el retorno. Y la innovación es un ejercicio caracterizado por la incertidumbre, porque no hay algoritmo o no hay focus group que usted le indique con claridad que el producto de innovación, el producto en el que usted pretende innovar va a ser exitoso. Y déjeme pongo un ejemplo puntual, que es esto. Trata de encontrar la foto más interesante, que es la del príncipe Carlos, utilizando esto, algunos de ustedes puede que lo conozcan o no, que son las Google Glass. Las Google Glass es un aparato que diseñó Google a través de su think tank, si se quiere, que se llama Google X, que queda en Silicon Valley. Y las Google Glass es como usted estar viendo su celular permanentemente. Entonces tiene Maps y tiene Wikipedia y tiene todo ese tipo de cosas. Y sobre todo tienen un uso muy especializado para cirujanos y para cirujanos especialmente. Bueno, yo fui a Google X en Silicon Valley a tener allá una reunión y entonces cuando uno entra, ellos tienen como una vitrina de todo lo que han hecho.
Entonces usted entra y encuentra el Waymo, que es el carro autónomo de Google, que ha sido una gran innovación que yo creo que eso va a cambiar la manera como nos transportamos definitivamente y creo que eso viene rápido, rápido. Entonces muestra el Waymo. Entonces un carro inteligente que ha recorrido 2 millones de millas y que entre más millas recorre, más inteligencia adquiere y por lo tanto tiene un sistema de inteligencia artificial muy desarrollado, etcétera, etcétera. Encuentra usted el Google Balloon, que son estos grandes globos de Google que envían internet a lugares que no tienen internet. Son globos aerostáticos que suben a una altura superior a los 30.000 pies, si no estoy mal, y envían internet a ciertas partes del mundo. Esto ha sido utilizado especialmente cuando ocurren desastres naturales y las ciudades se quedan sin internet, como creo que fue el caso de New Orleans con la inundación. Y en la medida que usted va recorriendo ese como hall de las innovaciones de Google, usted encuentra las Google Glasses allá en una vitrina. Entonces uno pregunta, ¿pero qué pasó con las Google Glasses? Aquí las veo. Y lo que ellos dijeron se parece un poquito a la historia de Bohemian Rhapsody. Me dijeron, este producto está desarrollado, está perfectamente operacional, funciona, podría ser comercializable ya, pero la sociedad no está preparada aún para este producto. Entonces Google, que desarrolló este superproducto que puede que en 5 años ustedes se acuerden de esta clase y de esta conversación que tuvimos y digan, oiga, un profesor colombiano nos contó esto, mire, sí, ahora sí estamos preparados. Cuando las Google Glasses iban a salir al mercado, la gente no era capaz de asimilar ese nivel de hiperconexión todavía y de uso. Esto fue hace algunos años ya, entonces ahí están guardadas. Entonces, digamos, fue una innovación que falló, costó muchísimo dinero desarrollarla y ahí la tienen guardada, la tienen esperando. Todo esto para decir que la innovación, bien sea tecnológica, bien sea política, bien sea social, bien sea de una fundación, de una empresa, el riesgo es altísimo y probablemente puede fallar. Y ya van a ver por qué conecto todo este tema del aguardiente colombiano, de las Google Glass, con los conceptos más adelante. Steve Jobs, fundador de Apple y CEO de Apple durante mucho tiempo. Seguramente ustedes han leído los libros de Walter Isaacson, han visto la película. La película es muy buena. No la primera que salió, sino la segunda, la que protagoniza, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, el que era el esposo de Demi Moore. Seguramente ustedes ahorita me corrigen. Esa es mejor que la primera, creo yo. ¿Cómo se llama? Ah, Ashton Aston Kutcher. Kutcher. Ashton Kutcher, Aston Kutcher. exactamente. Bueno, gracias por la precisión. Yo creo que esa película es mejor que la primera. Y yo leí el libro de Walter Isaacson y me pareció como más contundente la actuación de Ashton Kutcher, como que demuestra mejor quién era Steve Jobs. A mí Steve Jobs ha sido uno de esos tipos que también como que me han fascinado. Entonces, seguramente ustedes han visto este discurso. Este es el famoso discurso, creo, del año 2005, dictado por Jobs en la Universidad de Stanford, en donde tiene una frase de esas que se vuelven célebres: Stay hungry, stay foolish. Manténganse hambrientos, manténganse como tontos. Y esa es una charla muy buena. Si no la han visto, o sea, no la pongo aquí porque realmente vieron que la tecnología, a pesar de que hablo de innovación, no me va muy bien con la tecnología, vale mucho la pena verla. Es un buen discurso, es un discurso emotivo, carismático, vendedor, bestseller. Véanlo si pueden. Ponen en YouTube Steve Jobs Stanford 2005, ahí está. Y entonces Steve Jobs, Mariana Mazzucato aquí lo cita en el texto, cita a esta frase de Steve Jobs, porque Steve Jobs, ¿a quién le habla en parte? O sea, ¿a quién le está hablando Steve Jobs en ese momento? A los graduados de Stanford, de una universidad en California, que seguramente van a trabajar en Silicon Valley, en Google, en Facebook, en Twitter, en, qué sé yo, cualquiera de estas aplicaciones, van a desarrollar nuevas aplicaciones, pero es como un lenguaje de sector privado para sector privado. Yo quisiera saber si uno de mis compañeros de la Cámara del Congreso colombiano aplica el Stay Hungry, el Stay Foolish de Steve Jobs para redactar un proyecto de ley que va a ser discutido en la plenaria del Senado de Colombia. No lo veo. Y viví 4 años al lado de ellos, de los políticos, de políticos profesionales, y no vi ese espíritu, no lo conozco. Porque dice Mariana Mazzucato que ese es como el lenguaje del sector privado, la invitación del sector del privado al privado, pero cuando nosotros hablamos de emprendedores hablamos es de gente de Silicon Valley, de gente joven, de gente cool, de gente que está produciendo aplicaciones, pero no estamos imaginándonos nosotros a los políticos, que son los, creo, no los únicos, pero realmente
quienes pueden acelerar más, no sé si más, pero de manera un poco más acelerada el cambio social, si se hace de manera correcta y de manera innovadora. Pero muchas veces el político tiene otra imagen, tiene otro ADN y tiene otra concepción por parte de la sociedad. O sea, el político no innova de acuerdo a lo que muchas personas pueden creer o podemos creer. Y de nuevo, ahí se hace digamos, esa invitación a salir de esa idea. Bueno, entonces ese es Steve Jobs hablando de innovación, dando consejos a los nuevos innovadores de Silicon Valley, pero Mariana Mazzucato dice, si el Estado no existiera, si el Estado norteamericano no fuera tan robusto, seguramente Steve Jobs no hubiera sido Steve Jobs, uno, y dos, no hubiera logrado lo que logró. ¿Por qué? ¿Creen ustedes? Entonces vamos a verlo. Tercera pregunta ahorita para nuestra tertulia académica, entretenida, porque la academia no tiene que ser aburridora. ¿Es posible la innovación sin el Estado? ¿Y es posible el emprendimiento sin el Estado? Creo que ya lo había preguntado. Pues no sé, pero lo cierto es que las innovaciones más revolucionarias, que más han cambiado la historia de la humanidad, la suya y la mía, han venido del Estado y muy concretamente la industria militar, como ahorita lo voy a mostrar. El Internet, la nanotecnología, el GPS, la asistencia por voz, los trackers de los aparatos que traquean, que hacen seguimiento de nuestros pasos y que miden nuestro ritmo cardíaco. Muchas de estas innovaciones han sido financiadas con dinero público, han provenido de las grandes maquinarias investigativas del Estado, de los grandes presupuestos estatales, pero que empresas como Apple, de manera pues, hábil, como está bien que lo hagan, le han encontrado usos comerciales aplicados a las innovaciones que provienen del Estado. El Estado, ese aparato aburridor, lento, burocrático, inerme, pues ni tanto, porque ha producido muchas de las cosas que hoy cambian nuestra vida y que cambian la manera como vivimos. Entonces ese es un punto importante, Mariana Mazzucato, y ahorita van a ver por qué todo este cuento y cómo se va desarrollando para llegar a unas conclusiones. Segundo libro que recomiendo, no recomendé una película, ahora recomiendo este libro. A quienes les gusta este tema de la innovación social, de la tecnología, está un poquito ya desactualizado porque creo que es como el 2000 ¿qué será? Como el 2015. Se llama Startup Nation y cuenta el milagro económico de Israel, como lo dice su título. Fue un bestseller además. Y así pues yo no me acuerdo exactamente qué dice cada parte del libro, pero sí me acuerdo una gran idea y es, Israel es una potencia emprendedora e innovadora gracias a la fuerte industria militar que tiene, a todo el dinero que se invierte en, en innovación y desarrollo, en R&D, en investigación y desarrollo, gracias a todo el aparato estatal que está trabajando alrededor, digamos, de tener un sistema militar fuerte como es el israelí, ha permitido que se le encuentre usos comerciales a toda esa tecnología, a todos esos desarrollos, para que la gente viva mejor. Y ahorita en todos estos días de coronavirus y de charlas y de llamadas interminables por Teams y por Zoom y por WhatsApp y todas esas cosas, tuve una conversación larga con el embajador de Israel en Colombia. Y hablando y hablando y hablando, me dijo, oiga, ¿sabe qué estamos desarrollando en Israel, Federico, para el coronavirus? Hay unos emprendedores que están desarrollando una aplicación en donde, una aplicación del App Store y de iOS, ¿cómo se llama? De Play Store, no sé si gratuita, pero seguramente tendría un costo, pero bajo, en donde a usted le escanean el iris con su teléfono y aparentemente el iris tiene como unas variaciones para demostrar si usted está contagiado por el coronavirus o no. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Dónde se compra acciones de esa compañía? Efectivamente no me dijo, no me pudo decir, era secreto yo no sé, secreto de Estado, secreto de, no sé, no me dijo, pero me contó que estaban desarrollando eso. Y precisamente que toda esa cantidad y esa capacidad de desarrollo se tiene es porque el Estado de Israel financia con dineros públicos la creación de nuevos emprendimientos e innovaciones. Eso como un ejemplo ilustrativo de la importancia de este libro que se lo recomiendo. Una frase, Mariana Mazzucato cita a Keynes con mucha regularidad y esta frase me parece interesante. No sé si está bien traducida al español, me excusarán por favor quienes leyeron el texto, que estoy seguro que todos ustedes lo leyeron de principio a fin el 100% del texto, estoy 100% seguro. Entonces me perdonarán la traducción al español.
La cosa importante es que el gobierno no haga cosas que los individuos ya están haciendo, sino hacer cosas que no se están haciendo por parte de los individuos. Entonces van a ver un ejemplo de esos ilustrativos que yo intento poner en mis clases, en mis conferencias, para ver, o sea, el que debe hacer el Estado debe meterse en lo que ya están haciendo los individuos, o el Estado debe hacer cosas mucho más ambiciosas y que están por fuera del marco de posibilidades de los individuos y de las empresas. Pregunta para que la discutamos ahora. Entonces, perdónenme que esté tan desactualizado de actualidad peruana, pero permítanme, vuelvo a Colombia. Y sé que esto seguramente en Perú y en muchas partes del mundo está ocurriendo, que es el boom de los domiciliarios, de las aplicaciones de domicilio, de todo tipo, de comida y de licores y de papelería, etc. ¿Será que el Estado, entonces la alcaldía de Lima va a decir, tengo una brillante idea? Debido a que hay un boom del servicio domiciliario, voy a montar una aplicación que le compita a esta aplicación que está operando en este momento en Lima o en otras ciudades de Perú. ¿Será que el Estado debería hacer eso? ¿O será que el Estado, por el contrario, como dice Mariana Mazzucato, debe liderar valientemente, arriesgadamente, si se quiere, el camino de la innovación y tener una visión opuesta a la que normalmente se vende el Estado lento, el Estado burocrático, el Estado que no hace nada, el Estado corrupto, el Estado sin confianza, como decía el profesor Eslava al principio? ¿Será que esa es la imagen del Estado, eso es lo que debería estar haciendo y en eso se debería quedar, o deberíamos ir más allá? A los que les gusta el marketing, yo fui profesor de marketing político en EAFIT y en otra universidad pontificia como la de ustedes, aquí en Medellín. El marketing es el posicionamiento de un producto de una persona frente a unos temas que uno a propósito quiera posicionar. Entonces, a mí me impresiona es que el Estado, quien es la empresa más rica de nuestro mundo, el Estado peruano, el Estado colombiano, el Estado norteamericano, tenga tan mala imagen. ¿Dónde está el marketing de los estados? ¿Por qué se vende el Estado como lo que se vende? ¿Por qué nos imaginamos lo que nos imaginamos? Bueno, ese es un tema que ustedes y yo, como personas que procuran generar un cambio social, debemos cambiar, porque invertir no únicamente en el cambio cosmético del Estado, sino cambiar realmente el propósito del Estado, es una misión bastante ambiciosa y bastante motivante, creo yo. Pero entonces hablemos de eso que hacen los individuos y que el Estado no debería hacer. Un ejemplo, aquí lo tienen. Yo fui embajador en Canadá, y ustedes saben que en Canadá se legalizó el cannabis, y Canadá se convirtió en una potencia de cannabis medicinal. Bueno, ya también es recreativo, pero al menos medicinal, tiene una gran industria alrededor del cannabis medicinal. Y muchas empresas canadienses están invirtiendo en Colombia, que como ustedes saben tiene una reputación eh, eh, de drogas y de narcotraficantes y de todo eso, y que es un estigma del país con el que luchamos mucho. Pues yo no me indigno ni me lo tomo personal, sino que simplemente pienso es que con el estigma que tiene Colombia, debemos es darle la vuelta, como se hace en judo. Pues yo no es que sepa mucho de artes marciales, pero sí sé que un concepto del judo, de esas artes marciales, es utilizar la fuerza del oponente para utilizarla a favor propio. Entonces lo que yo digo es, con la legalización del uso científico y medicinal del cannabis en Colombia, Colombia podría darle la vuelta a ese marketing del que estamos hablando anteriormente, a esa imagen que tiene Colombia del mundo de Colombia, que tiene el mundo, el resto del mundo de Colombia. Entonces en Colombia se ha puesto de moda y ha habido grandes inversiones, especialmente canadienses, en cultivos de cannabis científico y medicinal, que es legal en nuestro país. Ahorita me cuentan cómo está Perú frente a esta legislación, porque estuve alguna vez con autoridades de ustedes discutiendo esto en Toronto. Entonces, esa es una industria, digamos, muy promisoria en Colombia, la industria del cannabis científico y medicinal, pero resulta que en mi departamento, Antioquia, al gobernador anterior se le ocurrió la brillante idea y dijo, vamos a montar una empresa pública de cannabis medicinal de Antioquia y vamos a invertir recursos de los contribuyentes para montar esta empresa. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que eso es una buena idea o creen que eso es una mala idea? A mí me tocó ver en Canadá, yo lo vi, o sea, yo estuve en esas fábricas de cannabis, viendo el orden, viendo la tecnología, viendo la competencia, viendo el talento humano, viendo la altísima capacidad directiva de estas compañías. ¿Usted cree que una empresa pública va a poder competir frente a esto? Les hago la pregunta. Los políticos que tienen un término de 4 años, al menos en mi país, ahorita me actualicen ustedes en Perú cuánto es, si son 4 años o no.
Usted se imagina, llega un político de turno y pone un presidente de la compañía, un vicepresidente, pasan 4 años y llega a cambiar otra la estructura administrativa y comercial y directiva de la compañía. No, no hay posibilidad de que una empresa del Estado le compita a una empresa privada con el orden, con la estabilidad, con el músculo financiero, con la capacidad de orden y sin el afán político que tenemos los políticos. Entonces, ese es un ejemplo, como Mariana Mazzucato, donde decía, el Estado no debe necesariamente entrar a competir ahí con los privados, sino buscar, pensar mucho más grande, ir más allá y buscar proyectos más ambiciosos. Les prometo que ya voy terminando. Entonces, este concepto que el profesor Eslava, su profesor y mi profesor, me pidió que hiciera énfasis, que es el concepto del Estado como promotor o el Estado como socio. ¿Cómo se debe entender el Estado? Ya hemos hablado casi 40 minutos de cómo no se debe ver al Estado, del Estado, de la imagen que tenemos del Estado. Ahora vamos pasando a la parte de cómo cree ella, Mariana Mazzucato, que se debe ver al Estado. Ella dice que el Estado se debe entender como, no como una interferencia, no como un palo en la rueda, o simplemente como un facilitador de desarrollo, si el Estado ayuda a que haya mayor desarrollo económico, sino como un socio del sector privado, como un promotor del sector privado, como un sector de grandes innovaciones, un promotor de grandes innovaciones y grandes cambios. Y dice la autora nuevamente que cuando el Estado no adquiere un papel de liderazgo, este se convierte en un, abro comillas, porque me parece una buena frase, un pobre imitador del sector privado. Como yo respetuosamente creo que es lo que está pasando en mi departamento cuando el Estado se convierte en un pobre imitador del sector privado del cannabis científico y medicinal. Entonces, creo yo personalmente que el Estado no debería competir ahí. El Estado debería promover, el Estado debería facilitar, el Estado debería ser un promotor, pero no debería ser una competencia o un imitador de lo que ya está. Debería estar para otros papeles. Entonces, esto también me gusta mucho, esta idea, es el Estado debe jugar un rol más allá de lo administrativo. El Estado es simplemente una entidad para recaudar impuestos y cuidarlos a través de un banco central y de unas juntas directivas muy técnicas frente al cuidado monetario, o el Estado también debería pensar en grandes proyectos y en grandes transformaciones más allá de la competencia pequeña con el sector privado. También un tema de discusión. Y grandes problemas, grandes soluciones conjuntas. Esta es una famosa activista climática, ustedes la conocen, Greta Thunberg, y pues más allá de hablar de ella y de las marchas que ella ha liderado en todo el mundo, con lo que quiero decir es que el calentamiento global, pues por lo menos yo soy uno de los que cree en el calentamiento global, es un problema global de proporciones mayores, de proporciones que superan, digamos, la capacidad del sector privado o de cualquier persona, y que por lo tanto se deben encontrar grandes soluciones. El calentamiento global es un tema que ha estado muy relegado ahorita por la pandemia, pero el calentamiento global, creo yo, no es... Los efectos reales del calentamiento global, si estos se aceleran, no son comparados con los efectos de la pandemia de ninguna manera. Son 10x veces peor que lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo. Otro libro que les recomiendo, no lo tengo aquí ahorita, lo muestro de pronto, lo muestro en pantalla, se llama, en español se llama El planeta inhóspito y en inglés se llama The Uninhabitable Earth. El autor se llama David Wallace Wells. Ahorita se los puedo escribir. Es un periodista del New York Times que se dedicó a estudiar los problemas, digamos, el estado del calentamiento global, y con una evidencia, digamos, científica importante y también, digamos, de entrevistas importante. Y uno lee ese libro y uno dice, bueno, esto sí es un problema real. Y este problema, volviendo a Mazzucato, se debe atender de manera conjunta, de manera en un partnership entre el sector privado y el sector público, poniendo la gran capacidad del sector público en sus finanzas, poniendo la gran capacidad en mano de obra del sector público, pero teniendo, por supuesto, también aliado al sector privado en conocimiento, en desarrollo, en innovación, en desarrollo de producto, para atender un problema grande. La autora menciona dos problemas, el cambio climático y el otro es el envejecimiento de la población, que también es un inmenso problema social y global, que según ella debe ser atendido también de manera conjunta. Y con esta diapositiva hacemos un break, si les parece bien, siendo las 7:50, y es las imágenes importan. Ahorita hablamos de la portada del libro, que es esta. Ustedes la vieron, yo la presenté, es esta. Yo encontré una imagen, de esas imágenes cliché, de esas que se mandan por WhatsApp,
manda por WhatsApp, por lo menos mi mamá las manda, no sé, pero mi mamá manda todo el tiempo este tipo de imágenes con frases motivacionales y me encantan, por eso la puse. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado en esta imagen de León y el gato? ¿Cuál es el estado y cuál es el sector privado? Tradicionalmente se piensa, el estado es el gatico que quiere alcanzar, que quiere rayar, que quiere igualarse, y el sector privado es ese animal robusto, valiente, majestuoso, que cambia todo. Y pues simplemente la invitación de Mariana Mazzucato, al menos en su introducción del libro, El Estado Emprendedor de Entrepreneurial State, es que cambiemos la imagen del gato por la del león. Es decir, que realmente el león debe ser el Estado. Pero cuando yo digo el león no es en control militar o en control de inteligencia social, etcétera, sino en capacidad de hacer, en capacidad de reinventar, en capacidad de cambiar socialmente, en capacidad de mejorar. Y sin referirse de manera peyorativa al sector privado, pues sí, el sector privado es quien debe ir siguiendo lo que el Estado marca, siguiendo el ritmo, pero el Estado debería cambiar la imagen y nosotros deberíamos como hacedores o aspirantes a personas que quieran hacer política pública, en el caso mío por lo menos, eh, debemos cambiar la imagen del Estado, cambiarla para nosotros, empezando por el modelo mental, siguiendo por la manera como entendemos el Estado, cómo soñamos el Estado y cómo lo ponemos a actuar a favor de la ciudadanía, porque terminaría con, volviendo a mi profesor Adolfo Eslava, lo importante es poner las personas en el medio, en el centro. Yo creo que he mencionado la palabra Estado 1000 veces en esta charla, ahorita la menciono otras 1000, pero lo importante no es el Estado por el Estado, no es el Estado, no es la reinvención del Estado, no es la innovación del Estado por la innovación del Estado, sino cómo esa innovación del Estado, esa capacidad del Estado, le mejora la vida a la gente, le mejora la vida a las personas, mejoran las condiciones de las personas, especialmente de las más vulnerables, de las más pobres de la sociedad, y cómo nosotros, como personas que estamos estudiando esto, discutiendo esto, lo logramos implementar. Entonces, bueno, ese fue mi historia o mi presentación durante estos casi 50 y algo minutos. Son las 7:53. Si les parece, nos encontramos a las 8:15 y ya abrimos las cámaras si quieren, pues me encantará verlos y si no les molesta, y abrir un poco la discusión, abrir un poco la discusión sobre el papel del Estado, sobre cómo se sueñan, cómo creen ustedes que son los políticos, si puede haber innovación sin el Estado y otros temas que quieran discutir, porque como Adolfo dijo, también que sea un poco vivencial. Si quieren, yo les puedo compartir cosas de mi trayectoria, de lo que he logrado y de mis anécdotas frente a estos debates y también conocer las de ustedes, que creo que es más interesante, en mi caso, conocer lo que ustedes están haciendo y que ojalá podamos establecer una relación más adelante y sigamos en contacto. Entonces, dicho esto, nos encontramos en 20 minutos, si les parece bien, 8:15. ¿Les parece bien? Y bueno, nada. Gracias, Doris, a todos. Entonces, ok, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Les mando un saludo y ojalá traigan algo para tomar para seguir la conversación. Ok. Gracias, Edinson. Yo simplemente silenciaré y me quedaré conectado porque no quiero que me pase lo que me pasó ahora. Vale.